Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Es un gusto el poder reencontrarnos en esta nueva semana. Iniciamos el último mes del año y qué bendición el poder hacer conexión para poder seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor, tocando temas muy interesantes que nos desafían, nos comprometen a poder seguir desarrollando la misión de Dios en el lugar que nuestro Dios nos ha colocado. Hoy programa número 40 y damos inmensamente gratitud a nuestro Señor que nos ha permitido, pese a las diferentes situaciones, el poder seguir adelante. Hemos nutrido nuestras vidas de un conocimiento que a su vez nos ha desafiado a llevarlo a la práctica, el poder dar a conocer la realidad bíblica y teológica en un mundo posmoderno, relativista, en donde el hombre y la mujer de Dios necesitan poder estar preparado, capacitado para hacer buena apología de la fe. En esta tarde tengo el honor de presentar a mi hermano Creyus y Elizabeth. Hace unos meses nos acompañaron, ellos forman parte del Ministerio de Respuestas en Génesis y quizás algunos de ustedes han tenido la oportunidad de poder seguir todas las conferencias que ellos en el ministerio han podido desarrollar. Antes de la pandemia lo hacían de manera presencial en diversas instituciones y lugares, iglesias, escuelas, liceos, universidades, pero ahora con este nuevo contexto de la pandemia, ellos no han parado de trabajar y no sé si ha sido más el trabajo que cuando no estaba la pandemia, pero gracias al Señor porque permite estos medios para poder enseñar. Y de seguro aquellos que han tenido la oportunidad de recibir el material de Respuestas en Génesis, independientemente del tema, sé que ha sido de mucha bendición. Así que, hermano Creyus y Elizabeth, qué bendición el poder reencontrarnos con ustedes. Ellos se encuentran radicados en Perú. Hemos estado orando por Perú. Y bueno, este es su tiempo. Unas primeras palabras nuevamente para los que trastornan al mundo. Ok, Pastor Iván, gracias también. Gracias por esta oportunidad. Podemos regresar en tu programa. Entonces, hay mucha gente que están escuchando, ¿no? Estas informaciones vamos a compartir. Y también el tema esta tarde es interesante, ¿no? Es un tema muy grande porque tiene mucha información acerca de qué dice la Biblia, qué dice genética y también qué enseña también humanismo, ¿no? Evolución. Entonces, Pastor, muchísimas gracias también por esta oportunidad, ¿no? Podemos participar con ustedes y podemos aprender juntos y compartir la palabra con la gente que están escuchando, ¿no? Porque el Señor tiene un propósito para nosotros. No siempre en nuestros seminarios, conferencias, no estamos aquí por casualidad, por si acaso. Dios tiene un propósito. Entonces, ¿dónde encontramos? En su palabra. La palabra de Dios, la autoridad. Ese es nuestro base, nuestros fundamentos. Porque la Biblia enseña absolutos para nosotros, para aplicar en nuestra vida y también para alcanzar a la gente ahora en este tiempo de pandemia y también después de post-pandemia y también en 2021. Pero, Pastor, gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos para participar con tu programa. Gracias. A ustedes, en aquella oportunidad, y si hay alguno que durante el día de hoy va a poder escuchar este tema en la voz de nuestro hermano Creyus y Elizabeth, pues pueden ir a la página de Los que Trastornan al Mundo por Facebook o en YouTube para poder entonces nutrirse y disfrutar del tema creación o evolución. En aquella oportunidad fuimos orientados, enseñados a través de este tema con nuestros hermanos. Y en el día de hoy vamos a conocer el tema del origen de las razas. Sin duda alguna es uno de los temas que en los últimos años ha venido cobrando fuerza y en nuestra región pareciera de que es necesario, sumamente necesario, el poder conocer, como bien apuntaba nuestro hermano Creyus,
bíblica, teológica, científicamente, todos los detalles acerca de la génesis o el principio de las razas, para entonces dar en el blanco. Y para poder iniciar, yo creo que es interesante el poder enmarcarnos en un concepto y, más allá de esto, preguntarnos cuál es el verdadero origen de las razas. ¿Cómo podemos nosotros dar una respuesta al origen, al génesis, al principio de las razas? ¿Qué pasa? Entonces, gracias por esta pregunta. Cuando estamos hablando acerca de, esta pregunta acerca de el origen de las razas, porque nosotros creemos en la Biblia nos enseña acerca de orígenes, donde en el primer libro de la Biblia es Génesis. Por ejemplo, Génesis nos enseña acerca de el origen del universo, la vida, hombre, el pecado, evangelio, ropa, idiomas, etc. Pero cuando vamos a preguntar acerca de el origen de las razas, está en Génesis. Pero también la Biblia no usamos la palabra razas. Y vamos a recordar la historia, porque también la Biblia es el libro de la historia del universo. Podemos creer en la autoridad de la palabra y también creer en la historia bíblica, porque es la palabra de Dios. Entonces, la palabra razas no está en la Biblia. Hay una palabra, la Biblia usa, por ejemplo, no solamente en Génesis, pero también en el Nuevo Testamento. Antes Jesús ascendió, él habló con los discípulos en Mateo 28, 19. Él dice, ir y hacer discípulos en diferentes naciones. Hay una palabra aquí, cuando menciono naciones, es la palabra grupos étnicos. Entonces, vamos a retroceder también el tiempo. Mira, ese es en el libro de Mateo, capítulo 28. Pero también cuando estamos hablando en Génesis 11, cuando la gente salieron del Babel, en Génesis 11, también ellos salieron en diferentes partes del mundo. Entonces, cuando ellos salieron, no salieron diferentes razas, no, salieron gente de diferentes grupos étnicos, porque ellos van a formar su propia culturas después del Babel. Entonces, es importante para entender esto, porque Génesis habla acerca de el origen de las naciones o grupos étnicos, porque la palabra razas no está en la Biblia. Sí, es importante entonces el poder hacer esa aclaratoria para toda la audiencia que nos está viendo en este momento y tomando en cuenta... Pasa, no te escucha bien. Sí, se escucha ahora. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto. Decía hace un momento de que es importante poder hacer esa aclaratoria, porque muchas veces cuando hablamos de raza pensamos que tiene netamente que ver con el color de nuestra piel, y vamos a ir ampliando quizás los detalles, como bien usted lo mencionaba, que desde el punto de vista bíblico vamos nosotros a Génesis capítulo 11, nos habla la Torre de Babel, y allí viene a ser quizás los primeros pasos en cuanto al origen y el desarrollo de las naciones, que a su vez el mismo Señor Jesucristo habla en Mateo capítulo 28. Ahora bien, mis queridos hermanos, ¿es viable pensar en una clasificación de razas? O al menos, ¿cómo nosotros podemos clasificar lo que, como ya he mencionado, algunos tienen como cosmovisión? De pronto interpretan las razas por el color de la piel, por el lugar en donde en este momento se puedan encontrar en el planeta Tierra, Occidente, Oriente, todos esos detalles. Pero yendo quizás desde el primer momento, desde el origen, el inicio, podemos nosotros clasificar o tener como algo viable una clasificación de las razas. Sí, justamente, como mencionaba Pastor, es importante por eso saber cuál es nuestro punto de partida.
Si tenemos el punto de partida o la cosmovisión evolucionista, pues por supuesto que ellos han dividido en diferentes razas, ¿no? A la raza caucásica, mongólica, raza negra, australiana, etcétera. Especialmente dividida, ¿no? Por las diferentes características y los tonos de nuestra piel. Pero nosotros sabemos que eso empezó pues justamente antes de Darwin. Y cuando él editó su libro El origen de las especies, entonces realmente fue una filosofía que promovía el racismo, que enseñaba que diferentes grupos o razas, ¿no? de humanos evolucionaron en determinados momentos. Inclusive, por ejemplo, a los aborígenes australianos se los consideraba un ejemplo del eslabón perdido. Entonces, hubo incluso un caso de justamente tratando de ejemplificar lo que sucedió en ese tiempo con la historia de un hombre llamado Ota Benga. Ota Benga era un pigmeo, ¿no? Pertenecía a este grupo étnico de los pigmeos. Apenas llegaba a 1 metro de estatura, tenía 21 años de edad, pero la historia justamente narra de que este hombre fue puesto en un zoológico como un ejemplo de la evolución darwiniana. Entonces, a este hombre lo encerraron en una jaula, tratando de decir que es el famoso eslabón perdido, el ejemplo de evolucionismo. Y qué terrible, porque se trataba de un hombre. Se cuenta la historia de que Ota Benga se suicidó. Imagínense, ¿no? Qué chiste, ¿no? Pero justamente porque lo pusieron en un zoológico. Pero ahora entonces, si nosotros vamos, como mencionamos, por la cosmovisión bíblica, la cosmovisión bíblica dice, Hechos 17, nos dice, por ejemplo, que somos una sola raza, una sola sangre. También la Biblia nos enseña, ¿no? Porque la Biblia nunca enseña acerca de razas. Porque la Biblia dice, cuando Dios creó a Adán y Eva, en Génesis 1, con su imagen y semejanza, diferentes también con los animales, la Biblia enseña que somos diferentes. Entonces, después de Adán y Eva, la Biblia nos enseña, viene toda la humanidad después, ¿no? La Biblia mencionó, por ejemplo, cuando Adán y Eva tenían Caín, Abel, Set, pero también en Génesis 5:4, la Biblia dice, cuando Adán tenía 800 años con Eva, ellos tenían hijos y hijas. Entonces, después de este tiempo, porque el pecado entró en el mundo antes, ¿no? Entonces ya empezó muchos problemas con la humanidad, porque el pecado causó este problema, ¿no? Pero la Biblia nunca enseña diferentes clasificaciones, no, porque todos somos humanos. Si alguien vive en China, 8 personas en Australia, somos una familia, o like primos, ¿no? Pero como una en distancia, pero todos somos familias. Entonces, no hay una diferencia, porque ahora hay más de 7,000 millones de personas en el mundo, y la Biblia dice, la Biblia nos enseña que todos vinieron después del diluvio, no ve su familia, 8 personas, pero antes, la Biblia nos enseña, nosotros venimos de 2 personas, Adán y Eva. Ahí también la Biblia dice en Génesis 1:28, dice, fructificar, multiplicados, llenar, sojuzgar la tierra. Y después del diluvio, 8 personas, Dios empezó otra vez en Génesis 9, la misma mandato, ¿no? Fructificar, multiplicar. Mira, entonces Dios tiene su plan para la humanidad. No hay diferentes razas. No, solamente hay una raza humana. Y quizás podemos agregar también, pensando juntos, Adán y Eva, por supuesto que tenían la información genética
suficiente para las diferentes características de los diferentes grupos étnicos luego de que se expandiera la humanidad, luego del evento en Babel. Entonces, pero recuerden, Adán y Eva, como dijo Krios, tenían esa información genética, pero luego fue Noé y su familia que tenían, ¿no? Por herencia la información genética suficiente para las diferentes características que nosotros vemos en el mundo hoy en día. Yo tengo una cita de alguien muy conocido, pero mi esposa va a traducir. Dice aquí, acerca de esta información que enseña la Biblia en Génesis 10, cuando el último versículo nos enseña acerca de naciones, y también en Génesis 11, cuando Dios confundió su idioma y ellos salieron ahora con diferentes idiomas y también con mucha información, y también ellos empezaron a vivir en diferentes grupos étnicos. Pero si tú puedes traducir, Eli, está aquí. Sí. Ya tú lo lees y otro. Ok, voy a leer en inglés y mi esposa va a traducir. Adelante. Yeah. This is one ministry called ICR, the Institute for Creation Research. Esta es una cita del Instituto para la Investigación Creacionista. Well, the founder before Dr. Henry Morris. El fundador del Dr. Henry Morris. Well, no, he passed on. He's now with the Lord. Bueno, ahora está con el Señor. He made something very important here about the different nations and after what happened in when God confounded the language and they left Babel. Claro, él justamente, ¿no? Publicó algo muy importante con respecto al origen de las naciones. He said this. He said William F. Albright. Él mencionó que William Albright. He said probably the greatest archaeologist of the 20th century. Probablemente el más grande arqueólogo del siglo XX. Sí, del siglo XX. No, perdón, siglo XIX. He said something interesting. He said an astonishing, accurate document. Él dijo que hay un documento muy importante. He said many ethnologists, muchos etnólogos, still speak of Japhic, Hamitic, and Semitic peoples and languages. Que aún se continúan hablando, por ejemplo, idiomas como el semítico y otros más en los diferentes lenguajes o idiomas que conocemos. He said he got this information because he said this supports what Genesis teaches in Genesis chapter 10, the last verse, and also Genesis 11. Y esto apoya lo que dice justamente en el libro de Génesis. When it's talking about the nations. Cuando se habla de las naciones. Because if you're checking in different nations, you're going to see it's going to link back in our history. Porque vamos viendo que hay un link en nuestra historia. Not a fable, because the Bible is a historical book, correct? Recordando que la Biblia no habla de una fábula, sino habla de historia correcta, historia verdadera. So by this information, so we can trust in what the Bible teaches. Entonces, él incluso, ¿no? Ve que esto apoya lo que la Biblia enseña, ¿no? O sea, que todavía hay, en el lenguaje hay estos idiomas, ¿no? Antiguos, aún en el día de hoy. Sí, tomar en cuenta todo eso nos lleva entonces a reconsiderar el concepto. No pensar tanto en razas, sino en etnias, una humanidad con diferentes características. Y leyendo un poco antes de llegar acá a compartir con ustedes sobre el tema, llama mi atención que quizás algunos aseveran que luego de el poder del Señor dispersar las lenguas en Babel y a su vez el llevarlos por diferentes regiones, en cuanto a esas características, un estudio hablaba de que la gran concentración de gente de piel oscura fue más resistente a lugares donde
las temperaturas eran muy elevadas, cosas que a aquellos de tez blanca le era imposible, que a su vez las personas o los grupos étnicos de tez blanca eran más resistentes para lugares donde había más frío, cosa que con el tiempo los de tez oscura les fue imposible. Eso para poder darnos cuenta de los estudios que se han venido quizás desarrollando en cuanto hacia dónde, luego al hablar de la dispersión que se da en Génesis capítulo 11, se terminaron radicando estos grupos humanos, ¿verdad? Tomando ya en consideración la terminología de manera correcta, pero con características diferentes que, partiendo de su genética, le da la oportunidad de ser más fuertes o más débiles, y que con el paso de los años eso se fue perpetuando durante gran parte de territorios específicos durante el mundo. Ahora, si hablamos de características de los seres humanos, no hablar de razas ya, sino características, ¿no? Como ya las he mencionado, ¿cuáles pueden ser las que sobresalen, las que nosotros podemos entonces tener de frente para diferenciarlas? Hay diferencia entre el ser humano en cuanto a su fisionomía, su piel, o sea, cómo nosotros entonces podemos llegar hasta allá. ¿Y desde dónde surge eso? ¿Por qué surge genéticamente ese detalle de no todos ser de un mismo color de piel? ¿Por qué no todos tener de pronto una misma, el mismo color de nuestros ojos? Y así sucesivamente. ¿Dónde nosotros podemos encontrar estas diferencias o de dónde surgen estas diferencias entre la humanidad? Bien, justamente eso nos lleva, ¿no?, a la pregunta que dice Pastor, ¿qué diferencias entonces podemos encontrar? Ahora, como mencionamos antes, o sea, no hay realmente diferentes razas, no hay diferencias, todos descendemos de Adán y Eva. Pero, ¿qué acerca de las características? Algunos dicen, ¿y por qué nos vemos diferentes? Por ejemplo, entre mi esposo y yo, ¿no? Muchos dirían, no, si nosotros les preguntamos, le decimos, somos del mismo color, ¿no? Entonces la gente va a decir inmediatamente, no somos del mismo color. Sí. Pero hay una respuesta para eso, por supuesto. Realmente todos tenemos el mismo color. No hay diferentes colores, como no hay diferentes razas. La diferencia que hay es un ingrediente en nuestra piel que se llama melanina. Ahora, la melanina hace que nuestro tono de piel común sea o más oscuro o más claro, pero realmente es un solo color de piel. Somos del mismo color, diferentes tonos. Un ejemplo, ese es azul, está mirando, y ese es azul. Mi camisa es azul, de diferentes tonos. Esa es genética. Entonces tenemos el mismo color, pero diferentes tonos. Por ejemplo, yo nací en el Caribe, cerca de Pasta Iván, en Venezuela. Tenemos bastante sol, pero en mi ADN, por supuesto, ¿no? Yo tengo, ¿cómo se llama? La mitad de cromosomas de mi mamá y mi papá. ¿Ok? Ese es para entender un poco acerca de genética. Entonces, yo tengo más melanina que mi esposa. ¿Ok? Por ejemplo, en el Caribe no tenemos invierno, primavera, como también en diferentes partes de Venezuela. Pero cuando nosotros llegamos aquí en Perú para trabajar como misioneros, ellos tenían 4 estaciones, dicen, ¿no? Ahora hay verano, otoño, invierno, ¿qué más? Primavera. Pero en el Caribe, nosotros tenemos, mira, 6 meses de sol, poco lluvia, pero 8 nosotros tenemos como Venezuela, ¿no? 6 meses de lluvia y también huracanes fuertes, también sol.
pero en muchos países hay diferentes estaciones. Pero todos esos son factores, va por supuesto a afectar a la gente. Si vamos a pensar que enseña Génesis, cuando ellos salieron en diferentes partes del mundo, quizás algunos salieron norte, sur, oeste, este, entonces ellos van a encontrar algo diferente porque vamos a entender el contexto que enseña la Biblia. Después del diluvio, el mundo cambió totalmente. Interesante, la Biblia nos enseña en Génesis 8, yo creo el versículo 22, habla primera vez en nuestra historia, va a venir invierno, diferentes estaciones, porque el diluvio causó algo que cambió el clima de nuestro mundo. Pero antes del diluvio, el clima era diferente, el clima. Entonces, estos factores, y también con los animales también. Porque cuando 8 personas salieron al arca, y también los animales también ellos salieron del arca, y también ellos salieron en diferentes partes del mundo. Entonces, por supuesto, si hay gente va a venir en diferentes lugares, por supuesto, ellos van a encontrar ahora animales, pero los animales también, ellos serán diferentes, porque depende del clima, Entonces, la comida. Entonces, a veces hay personas que dicen, ¿no? Hay personas blancas, pero nadie de este color. Nadie de ese color. O como dicen, no, hay personas de color negro, pero No. tampoco hay nadie de este color. Entonces, recuerden, mismo color, diferentes tonos. Ahora, cuando hablamos también de los animales, comúnmente se habla de diferentes razas. Un ejemplo, los perros, ¿no? Sí, la gente dice, ¿no? Por ejemplo, nuestros vecinos, ¿no? Ellos tienen diferentes perros, ¿no? Pasta alemán, quizás alguien tiene un poodle. Dice, mira, yo tengo, mira, mi perro es un poodle, pero es un poodle raza. No, es una raza. Espera, raza poodle, raza poodle. Pero interesante, si vamos a pensar acerca de los perros, ¿hay diferentes razas entre los perros? Bíblicamente, porque la Biblia enseña un cosmovisión diferente, la Biblia nunca enseña, hay diferentes razas, por ejemplo, en los perros. Porque en Génesis 1, 10 veces la Biblia dice, Dios creó a los animales, las plantas, acerca de su especie. 10 veces. Entonces los perros, todos son perros. Son un poodle, quizás un boxer, bulldog. También hay diferentes animales, ¿no? Dingo de Australia. ¿Cómo se llama? Coyote. Pero interesante, ¿no? Los científicos han encontrado informaciones en sus investigaciones. Dice, ellos vinieron antes, bueno, antes, genéticamente de los lobos. Los lobos. Entonces, en diferentes tiempos, por supuesto, vamos a tener diferentes especies, pero todos son la misma familia, pero hay un término, los científicos están usando, se llama variación en la misma especie, porque hace algunos años atrás, la gente usa un término diferente, dice microevolución. Pero nosotros no creemos en microevolución. La Biblia nos enseña, hay variaciones en la misma especie. Entonces, todos son perros, porque son familias. El lobo, el poodle, el dingo, etcétera, coyote. Todos son perros. Y también no solamente los perros, los caballos también. Hay gente que dice hay diferentes razas entre los caballos. No. Todos son caballos, la misma familia, variación en la misma especie. Y por ejemplo, en los felinos, no sé, ustedes saben, están escuchando, también pasa, en Florida hay un lugar, tiene mucho, hay bastantes turistas que están visitando ahora. Hay un animal, se llama un ligre. ¿No se han escuchado? ¿Qué es un ligre? Dice,
un ligre es un híbrido, cruce con un león y una tigresa. Entonces, pero la gente dice, mira, entonces el ligre es otra raza cuando cruce un león con una tigresa. No, es la misma familia, porque son la familia de los felinos. Claro, porque solo puede haber el proceso, ¿no? Así ellos son híbridos, pero solamente puede haber híbridos de aquellos que son de la misma familia. No podemos cruzar un gato con, qué sé yo, un caballo. Bueno, no, ese es Hollywood, ese es ficción. O un perro con un gato, ¿no? Son diferentes familias. Porque sí, es importante. Si yo tengo un cosmovisión bíblico, y yo entiendo que enseña la Biblia, porque la Biblia en Génesis nos enseña acerca de orígenes, y Dios habla, en Génesis 1 habla acerca de, dice 10 veces, la Biblia nos enseña en Génesis 1, Dios creó los animales de acuerdo a su especie, ¿ok? Plantas, animales. Entonces, no hay diferentes razas también con los animales, no. Es la misma familia, pero variaciones en la misma especie. Yo pudiese entonces preguntar, y creo que más adelante vamos a ahondar acerca de este asunto. Nuestra hermana Elizabeth colocaba el ejemplo de que no hay personas blancas y mostró allí en pantalla una hoja, ¿verdad? Para que usted pudiese darse cuenta que no hay personas de ese color y tampoco negras como el mouse que ella mostró. Pero ¿por qué las personas, o quizás desde un buen tiempo se maneja esa cosmovisión que ya ustedes, habiendo aclarando mucho, se sigue manteniendo en poder decir, en la humanidad hay una diferencia, hay blancos, hay negros, y a los asiáticos algunos lo llaman, ellos no son ni blancos ni negros, sino son amarillos? Entonces, ¿por qué se crea esa quizás revolución que va en contra de un nuevo precepto bíblico, pero también un precepto científico que se apega a la Biblia? Muy buena pregunta, pastor. Es que nosotros sabemos, ¿no?, que hay el sistema educativo solamente está gobernado por una cosmovisión, y esta es evolución. Aún a pesar que solo es una teoría basada en ciertas hipótesis, se sigue predominando, ¿no?, en las diferentes culturas. Y aún a pesar que ya justamente con el proyecto del genoma humano se ha probado genéticamente que la humanidad pertenece a una sola raza, que lo que concuerda con lo que dicen las escrituras. Porque como siempre repetimos, la ciencia correcta siempre apunta a lo que está en las escrituras. Y nosotros ya lo sabíamos, porque la Biblia, ese libro de la historia del universo, muestra de que descendemos de Adán y Eva fueron reales, personas reales. Entonces, por eso que la ciencia ahora, por ejemplo, ¿no?, en este proyecto del genoma humano, coincide con lo que está escrito. Necesitamos recordar algo también, pastor, y también nuestros amigos están escuchando acerca de este tema que es muy importante ahora, acerca de raza, racismo. Mira, interesante, ¿no? Genética, sí. Mira, la Biblia, la ciencia no contradice a la Biblia, porque Dios crea ciencia. Pero cuando estamos mirando a National Geographic, Discovery Channel, películas en Netflix, es mucha información, pero también algunas veces ellas están mezclando cuál es ciencia real o correcto y también cuál es ciencia equivocado. Por ejemplo, yo quiero leer algo para ustedes, para pensar acerca cuando estamos hablando acerca de cada persona en el mundo. Por ejemplo, si yo vivo en Perú y 8 personas viven en China, mire, esa es una información genética. Dice, mire, cuando estamos pensando en cada persona, las diferencias básicas genéticas es 0.2
aproximadamente con color de la piel y forma de los ojos, etc. Pero mira, escucha bien, esa es ciencia genética. Dice, solo representan una variación biológica humana del 0.012%. Entonces, ¿qué significa esto? Cada persona en el mundo no hay unas diferencias grandes. Dice aquí, genéticamente, en ciencia, la diferencia es 0.012. No es mucho. Entonces, ¿qué significa esto? Somos, es para mostrar, tenemos una relación, porque hay solamente una raza humana. No hay diferentes razas. Esa dice ciencia, genética. ¿No? Hoy estamos hablando, queridos amigos y hermanos, el tema del origen de las razas con nuestro hermano Creyus y Elizabeth Randall. Ellos forman parte del Ministerio de Respuesta en Génesis y ha sido un tiempo bastante oportuno para poder conocer acerca del tema, aclarar muchas ideas y también motivarnos a poder echar mano de toda esta información, sobre todo para las nuevas generaciones. Tomando en cuenta lo que hemos venido hablando, siempre se va a mantener la pugna entre lo que es las tesis de la evolución y lo que habla la Biblia. Y este tema no queda a un lado. ¿De qué manera el pensamiento evolucionista ha tratado de contradecir el fundamento bíblico en cuanto a este tema de la raza humana? Ya partiendo como una sola raza humana y que quizás para la evolución no es vista ni es manejada de esa misma manera. ¿Cuál ha sido de esta manera, las formas en que sus tesis se desarrollan para poder contradecir el fundamento bíblico que durante el principio hemos estado manejando? Justamente como mencionábamos hace un rato, ¿no? Hablando de como visión evolucionista, ¿no? Justamente Darwin tenía ese sesgo, ¿no? Ese sesgo hablando de que había unas diferencias raciales, lo cual se propagó, ¿no? Se propagó en el sistema educativo, pero no solamente en el sistema educativo, en la sociedad en sí. Y esto fue parte de lo que originó, ¿no? A toda una cadena de consecuencias a través de la humanidad y vemos en la historia. Porque al tener esos conceptos, por ejemplo, Hitler tenía una fuerte cosmovisión evolucionista y él hablaba acerca justamente de las diferencias raciales. Él enseñaba acerca de la famosa raza superior, la raza alemana, ¿no? La raza aria, ojos azules, ¿no? A cabello rubio, tez blanca, etcétera, etcétera. Y se hicieron muchos experimentos con seres humanos, ¿no? Nosotros sabemos que terminó asesinando a más de 6 millones de judíos, Hitler. Y se hicieron justamente muchos experimentos tratando, ¿no? Como dice, de apuntar a lo que ellos creían, según la cosmovisión que tenían. Y era una cosmovisión racista, ¿no? Entonces, que existía una superioridad, lo cual nosotros vemos, y según una cosmovisión bíblica no lo es, ¿no? Pero eso trajo consecuencias en nuestro mundo, porque hubo toda una cadena, ¿no? Por ejemplo, vemos, ¿no? Darwin, Hitler tenía esa cosmovisión, sigue Stalin, ¿no? Stalin, Lenin, Trotsky, Mao en China, pues China es comunista. Pero si vamos a retroceder también, ¿no? Cuando mi esposa mencionó cadenas, ¿no? Por ejemplo, esta persona también, Karl Marx tiene él creó también en los principios, las enseñanzas de Charles Darwin. So, mira, Darwin, Karl Marx, y después Karl Marx tenía una gran influencia en la vida de Lenin. Y después Lenin, Trotsky, Stalin, Hitler, Mao, etc., ¿no?
Entonces, mira, la influencia sí está, pero si soy cristiano, entonces mi base, voy a repetir, mi base está en la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? La Biblia nos enseña, Dios creó una pareja y después del diluvio, Él empezó 8 veces con 8 personas. Nosotros vinimos de una sola, solamente 2 personas. Porque la Biblia dice que necesitamos fructificar, llenar la tierra. Pero cuando entró el pecado en el mundo, este pecado afectó toda la humanidad. Eso es porque hay muchos problemas ahora con algunos jóvenes, algunas familias, y también mucha información que estamos aprendiendo o mirando en diferentes documentales, especialmente en este tiempo de pandemia. Yo no sé qué está pasando en diferentes familias ahora, ¿no? Ellos están viviendo juntos por muchos meses. Quizás ellos van a tener muchos problemas y alguien tiene una, ¿cómo se llama? Pensamiento, ¿no? How you say somebody thinking about themselves as low, not recognized, the trade entity. Por ejemplo, alguien tiene problemas con su propia identidad, ¿no? Porque en el colegio o películas ellos tienen mucha influencia. Entonces es interesante porque la Biblia nos enseña acerca de una identidad diferente como el mundo está enseñando ahora. Y si alguien es, ay, mira, esa persona es gordo, flaco, él es negro, amarillo, pero la Biblia nunca enseña eso. La Biblia dice, antes del pecado entró en el mundo, o también cuando alguien entregó su vida para Cristo, para tener salvación, esa persona va a tener una nueva identidad, como antes cuando el pecado entró al mundo, una nueva identidad en Cristo, porque la Biblia nos enseña solamente hay una raza humana, no hay diferentes razas, pero ahora en el mundo está enseñando este tema muy fuerte. Eso es porque hay muchos problemas en diferentes lugares, especialmente ahora en diferentes, yo creo, en diferentes familias. Y no solamente Sí, y porque realmente afecta adelante. a la sociedad con relación al racismo. Entonces está destruyendo sociedades. Tenemos como ejemplo, ¿no? A un país. Sabemos que hubo una guerra civil en Sudáfrica con el apartheid. Entonces, realmente el ignorar la condición bíblica ha producido grandes males a la humanidad con relación al racismo. Y también, ¿qué pasó? Mira, salió en 1994 en Ruanda, con dos tribus, ¿no? Los Hutus y los Tutsis. Ellos empezaron a pelear, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sus cosmovisiones eran diferentes. Entonces, un tribu empezó a matar el otro tribu. Claro, porque creían ellos que uno de ellos era superior, una raza superior sí. a la otra. Entonces se mataron a machetazos. Dice en la historia, había una película, dice casi un día murieron más o menos casi 10,000 personas o machetazos. Con machetas. Entonces, vamos a pensar, el mundo está mirando, ¿eso es normal? No es normal. Porque la Biblia nos enseña, somos una familia, una raza humana. ¿Por qué estoy peleando con mi vecino? ¿Para matar a mi vecino? No está bien, no es bíblico. Porque la Biblia dice, nosotros necesitamos orar, amar, apoyar con mi vecino y mostrar una vida diferente, ¿no? Entonces, el mundo está enseñando algo totalmente acerca del tema de razas. Pero la Biblia dice, la Biblia nos está enseñando, no hay razas, solamente hay una raza humana. Dios tiene un propósito para nosotros en este tiempo también. Sí, y creo que después de la caída cósmica, esa idea de ser una sola raza se tergiversó y desde entonces
el hombre caído ha visto al ser humano dividido, con características no solamente como ya la hemos mencionado, donde si hay mayor o menor proporción de melanina, sino en poder diferenciar a un ser humano, a un grupo de seres humanos con más poder o más capacidad que otros. Y es interesante lo que usted mencionaba en la década de los 90, ese genocidio en Ruanda, en donde hay una diferencia quizás entre un mismo grupo de personas, pero qué pensar también de los grupos musulmanes, que dentro de ellos hay una división entre chiitas y sunitas, y históricamente por saber quién es más superior, y allí se mezcla también la religión, pero todo es producto de todo esto, es tergiversar la cosmovisión bíblica que nos dice, sabes, somos una sola raza. Y desde entonces nosotros hemos podido ver un sinfín de eventos. Mencionaban lo de Hitler, mencionaban Lenin, mencionaban Stanley, pero también podemos hablar de los acontecimientos de la persecución de grupos organizados como el Ku Klux Klan, que durante muchos años se dieron la tarea de poder acabar a los afroamericanos, hacerlos esclavos, el poder limitarlos, dejarlos de tantos derechos. Y esto me llevó a recordar lo que quizás en la década de los 70 sucedió en Estados Unidos, y uno de los deportes que comúnmente se desarrolla ya es el béisbol. Era muy poco probable que un jugador de tez de piel oscura pudiese participar en lo que ellos llaman las grandes ligas, y el primero fue Jackie Robinson. Y es interesante porque con todo el talento que tenía este jugador, él pudo ingresar a las grandes ligas, pero aún verse con una gran muralla. Entre su mismo equipo tenía la oposición de un entrenador que le miraba con desprecio. Los compañeros con los cuales él hacía vida le miraban con desprecio. Él no podía ni siquiera entrar al dugout o al camerino donde estaban los demás jugadores porque él era de color diferente. Entonces, eso no ha cambiado en lo absoluto, prácticamente por la caída, por el pecado, y como recientemente se han suscitado tantos eventos que se han viralizado en este tiempo, se han hecho tendencias, se han levantado movimientos como Black Lives Matter, en donde se alza la voz porque se están vulnerando los derechos de aparentemente una raza diferente, cuando hay que entender de que somos una misma raza. Y aquí es donde quiero que quizás podamos andar un poco más, y es la diferencia que algunos ven en esto, en no ver a la humanidad como una sola raza, sino con sectores parcializados, siendo diferentes. Esas diferencias entre razas justifican los prejuicios, o sea, da motivo a poder hacer lo que históricamente muchos han hecho y lo que quizás probablemente se va a seguir haciendo. Se justifica el poder llegar a esas instancias, de poder acabar con la vida de alguien que de pronto es diferente, tiene una característica muy diferente a la mía por mi color de piel, por mi forma fisionómicamente hablando. O se justifica o no se justifica. ¿Qué podemos nosotros compartir con la audiencia en este momento? Bueno, definitivamente no se justifica, definitivamente. No, la Biblia dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Lo interesante de esto es que cuando Dios diseñó al ser humano, cuando creó a Adán y a Eva, ser personas reales en la historia del mundo, los diseñó especiales. Y fueron el ser humano, a diferencia de toda la creación, fue creado, los únicos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no lo justifica. Es más, ¿no? La Biblia nos enseña que Dios creó al hombre como la corona de la creación. Entonces, qué hermoso eso, ¿no? Sí, yo creo también. Pero yo quisiera y de pronto traer el tema al contexto eclesiológico, a la iglesia. ¿Creen ustedes que este
esta manera de tergiversar lo que bíblicamente a nosotros ya hemos conocido que es una sola raza a nivel del mundo, en la iglesia podemos encontrar casos de racismo. Se pueden conseguir o seguir consiguiendo estas situaciones en donde hay casos de racismo. Well, para mí, cuando es una pregunta también muy interesante, ¿no? Importante. Yo creo, depende también de qué enseñanzas, ¿no? La iglesia está enseñando acerca de este tema de racismo. Yo creo que sí hay algunos problemas también. Quizás en algunas iglesias, sí hay. Pero también depende de nuestro cosmovisión, ¿no? Porque la Biblia nos enseña un cosmovisión, pero sí, otra vez para repetir, si estamos estudiando bien la palabra y también el contexto que dice ciencia correcta, estamos investigando, estamos estudiando. Por ejemplo, ¿no? En el ministerio tenemos, por ejemplo, libros de respuestas en Génesis número 1. Tenemos mucha información acerca de este tema, también que dice ciencia y la escritura, ¿no? Yo creo algunas iglesias también, ellos necesitan aprender más acerca de este tema para ayudar a los miembros, ¿no? En su iglesia, porque no es fácil con este tema, porque si algunos líderes no saben cómo manejar bien, que enseña la Biblia, los contextos, y también que dice ciencia correcta, entonces ellos van a tener problemas, ¿no? Porque siempre los jóvenes y los miembros tienen preguntas acerca de esos temas. Y uno de ellos es acerca de razas y racismo. Si tomar en cuenta eso, creo que es importante porque de pronto es muy poco probable que en nuestra región se vean estos focos en donde puede que por la no buena orientación se caiga en algunas acciones en donde se esté aplicando el tema del racismo. Y aunque nosotros estamos claros, es importante darnos cuenta de que aún en esa desorientación se puede seguir estando haciendo ese daño muy atroz a muchas personas que por la diferencia de su piel pueden verse quizás vejadas o marcadas por el maltrato del grupo que puede estar delante de una congregación. Ya prácticamente estamos llegando al final de nuestro tiempo de entrevista. Ha sido de mucha bendición el poder compartir con nuestro hermano Cleius y Elizabeth Randa este tiempo, pero me gustaría, mis hermanos, que pudiesen ustedes dar una reflexión final, sobre todo en este tiempo contemporáneo, en lo que estamos viviendo, lo que hace un momento también compartía que nuestro mundo pues se ha visto convulsionado por todos estos eventos en cuanto al desprecio, al maltrato y hasta la muerte de un ser humano que es igual al otro, pero la diferencia quizás el color de su piel. ¿Cómo nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, podemos dar un mensaje de conciencia, de reflexión a todas esas personas que quizás tienen distorsionado el concepto de acuerdo a lo que es la raza humana? ¿Qué pasa, Iván? Gracias. Ok. Es importante para entender algo, también nosotros mencionamos antes. En Cristo tenemos una identidad diferente ahora. Antes del pecado entró al mundo, también tuvimos una identidad diferente, pero cuando el pecado entró al mundo, nuestra identidad cambió, porque la Biblia dice, cuando el pecado entró al mundo, ¿no? Separación, sufrimiento, el hombre, por supuesto, ¿no? La Biblia dice, murió en el pecado. Porque la Biblia dice en Efesios 2.1, nosotros nacimos estamos muertos espirituales. En Efesios 2.1. Pero acerca de este tema de racismo, la Biblia no enseña hay diferentes razas. Es porque Jesús vino en el mundo. Mire, si vamos a estudiar bien la vida de Jesús, Jesús nunca rechazó a la gente. Él siempre mostró amor.
¿De dónde viene ese amor? Él, de Dios. Pero él tenía un propósito. No solamente para mostrar amor, pero él vino para predicar el evangelio. Solamente en Jesús tenemos vida eterna, viene salvación. Solamente él, la Biblia nos enseña, viene salvación, ¿no? Hechos 4:12. Porque Jesús es el único camino, ¿no? Juan 14:6. Entonces, si soy cristiano, soy un discípulo de Jesús, entonces yo necesito también mostrar ese amor y también con mi familia, mis amigos, si estoy estudiando en la universidad, estoy trabajando, manejando taxi, cualquier cosa, yo necesito tratar a la gente diferente si soy cristiano, para amar a esta persona, para compartir el evangelio, porque Dios quiere salvar a esta persona. Entonces, esta persona también necesita tener una nueva identidad en Cristo. Eso es clave. No voy a tratar a una persona diferente como Jesús nos mostró en la Biblia algo totalmente diferente que nosotros necesitamos hacer también con cada persona. Entonces queremos recordarte de que eres especial. Querido amigo, amiga, hermano que nos escuchas, eres especial. Quizás a lo largo de tu vida puedes haberte sentido menos por las características que tienes, quizás por el color de tu piel, pero algo que realmente queremos recordarte es que eres especial. Dios te creó especial. No hay nadie como tú en este mundo. ¿Sabías tú que, por ejemplo, somos más o menos 7.000 millones de personas alrededor del mundo y no hay una sola persona que tenga una huella digital igual? Aún los gemelos tienen una huella digital diferente. Tú eres diferente. ¿Pero por qué? Porque Dios te creó especial. La Biblia dice, por ejemplo, ¿no? La Biblia dice que somos hijos de Dios, ¿no? Si pedimos perdón de nuestros pecados, nos arrepentimos y los recibimos como nuestro Señor y Salvador, y por tanto soy aceptado. La Biblia dice que soy luz y sal en esta tierra. Dice que que soy templo de Dios. Nos dice que somos ministros de reconciliación. Nos dice que somos hechura de Dios, poemas de Dios. Hemos sido creados, dice, para buenas obras. Pero recuerda, el enemigo de Dios siempre va a decirte, no, tú eres un pecador. Pero la verdad de Dios dice que tú eres santo. Amén. Nuestra identidad realmente proviene de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, si recordamos estos principios que tenemos en la palabra, sabemos que somos diferentes. Eres diferente. Entonces, si en esta hora, de repente, por años has batallado en la forma como tú eres, ¿no? Recuerda, eres único, eres especial, eres cristiano, eres un hijo, una hija de Dios. Recuerda eso. Amén. Quiero darle gracias a Dios a ambos porque cada vez que he tenido la oportunidad, tanto ya esta segunda aquí en el programa, pero también cuando los veo por allá conectados, dando alguna conferencia, Dios les usa para poder bendecir vidas y este no ha sido la excepción. Mi oración al Padre es para que pueda seguir usando sus vidas en lo que resta de este año, en los planes y proyectos que se avecinan para el año 2021. Y bueno, aprovechar también la oportunidad para todos los que, tanto ya cerrando el programa de manera diferida también por la página y por YouTube, verán después dicho programa, ¿dónde podemos conseguir material de respuesta en Génesis? Ok, gracias, pastor. Entonces, no olvides, tenemos una página web en Perú,
pero no solamente en Perú. El página web es respuestasengenesis.org, pero no solamente en Perú. Tenemos ahora oficinas en México, en El Salvador, Costa Rica, Colombia y Chile, y también aquí en Perú. Entonces, el página web es respuestasengenesis.org. Además, si ustedes entran a la fanpage en el Facebook, ahí van a encontrar una variedad de temas también, ¿no? Que ustedes pueden escuchar. Entonces, les animamos, ¿no? Les animamos a que realmente puedan ir a la página donde hay muchos artículos relacionados a estos temas que tratamos. Damos muchas gracias a todos aquellos que pudieron acompañarnos en la tarde de hoy en Venezuela y también en otras partes de Latinoamérica. Gracias, hermanos Creyus y Elizabeth, por estar con nosotros en esta tarde y nos reencontramos el próximo día jueves si el Señor nos los permite. Tengan todos una feliz tarde, una feliz noche, que Dios les bendiga. Hasta luego.